Y yo sé que muchos de nosotros hemos usado a lo mejor hasta este versículo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Creo que todos lo hemos escuchado o lo hemos usado, pero tal vez no hemos puesto atención a lo que sigue. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué significa la palabra llamado o el verbo llamar? ¿Qué significa? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra llamar? ¿Eh? Sí, cuando llaman, pero ¿mande? Atraer tiene que ver un poquito con eso. El significado es invitar, invitar. Ajá. Entonces, ese es en el idioma original, ese es el significado de la palabra llamado, invitado. Ujú. Ahora, si nosotros o sea, con ese significado podemos leer este versículo de la Biblia, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son invitados, son invitados. Y pongamos atención cómo es de que solo a los que aman a Dios son los que han sido llamados. O sea, no solamente las cosas les ayudan para bien, sino los que aman a Dios, exclusivamente los que aman a Dios son los que han sido invitados o llamados. Eso implica que a los que no han sido llamados, no aman a Dios. ¿Sí? Y aquí quiero ir con cuidado porque yo quiero vuelvo a repetir, esta es la primera vez que lo enseño esto y quiero ir de la mano con ustedes porque este es parte de, ¿se acuerdan que les dije, no este domingo, sino el anterior domingo, cuál era nuestra identidad como iglesia? Que somos una iglesia, ¿qué? Reformada, reformada, ajá, reformada. Este es el ancla de la teología reformada. O sea, esto es donde la teología reformada se ancla, es la fuerza de toda la teología reformada. ¿Se acuerdan que vimos lo de las 5 solas? Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Todo eso, todo eso ancla toda la teología reformada, pero específicamente este tipo de conceptos es de donde parte todo lo que creemos las iglesias reformadas. Creemos que hay un llamamiento eficaz o un llamado eficaz. Y entonces, de acuerdo a este versículo, es de que los que aman a Dios son los que han sido llamados por Él. Ajá. O sea, nosotros hemos sido invitados por Dios y por eso le amamos. Ajá. Si se atoran en algo, créanme que pueden preguntar. Pero, y fíjense cómo ese versículo 28 dice en la segunda parte, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, esos llamados fueron llamados por un propósito de Dios. No, no casualmente, no, y ojo, dice propósito conforme a su propósito de Dios, no del ser humano, no del ser humano. Ahora, propósito, la palabra propósito, yo no sé qué es lo que entendemos por esa palabra propósito. ¿Qué entendemos por esa palabra propósito? Tener un fin, ¿sí? Ajá. Y cuando aplica a Dios, que, porque hay varios versículos que dice precisamente o usa esa palabra conforme a su propósito, a lo que él desea, exactamente.
a lo que Él desea. De hecho, esa es la definición de la palabra propósito. Desear, incluso designio, ¿verdad? Designio o desear. En otras palabras, los que aman a Dios es porque fueron invitados por Él, porque Él así lo quiso. Él así lo deseó. Ajá. Él así dijo, yo voy a llamar a Julio, a Claudia, a todos los que estamos aquí. Ellos me van a amar, pero es mi deseo que ellos me amen. Ojo, ni siquiera, porque ahí no entra la voluntad humana. Y ahorita lo vamos a ir viendo cómo el texto nos los va a aclarar, porque ojo, hermanos, muchos de nosotros tenemos a veces la idea de que nosotros somos los que escogimos a Dios. Pero ojo, no es así. Más bien, Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Por eso, la salvación es por gracia, porque no nos ha costado nada a nosotros. Lo único que hace es de que te estira y dice, esta es mi salvación. Y ahora, muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, pero yo puedo rechazar esa salvación. Pero aquí, el texto, y ahorita por eso quiero partir de todo esto, para precisamente entender que es un llamado eficaz. ¿Qué quiere decir que es un llamado eficaz? Que aquellos, de acuerdo a la voluntad de Dios, han sido invitados por Dios, han sido llamados por Dios porque Él quiso. Y el resultado de ese llamado es que ellos tienen fe para creer en Jesús y que a la vez esa fe los lleva a amar a Dios. Ajá. Ahora, ¿por qué? Y aunque voy a usar otro versículo que aquí en mis notas no lo tengo, pero vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Porque vuelvo a repetir, de pronto algunos de nosotros puede ser que pensemos, no, es que me hicieron la invitación para recibir a Jesús, yo decidí y yo escogí seguir a Dios. Pero vean, veamos lo que dice la Biblia. Versículo 12, vamos a leer versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿por qué le recibieron? Pues porque fueron invitados, porque fueron llamados. Fíjense, a los que creen en su nombre, esos son los que creen. Dice, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y vean el versículo 13, pongan mucha atención. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios así le plació, porque Dios así quiso. Claramente el versículo 13 dice, los cuales son engendrados no por voluntad de varón. O sea, no fue tu decisión, sino fue decisión de Dios. Decisión de Dios. Así es de que, hermanos, de verdad, aunque nosotros nos creamos muy listos, que cuando hicieron el llamado yo pasé y yo tuve fe en Jesús, la Biblia dice otra cosa. Fuimos engendrados por voluntad de Dios. Ujú. Ahora, a ver si este a ver si lo encuentro porque en esta Biblia creo que no la tengo marcado, pero hay un versículo en Juan 10, ya me acordé, es el capítulo 10. ¿Se acuerdan que ahorita que leímos en Juan 1 decía los que creen en mi nombre? ¿Se acuerdan que decía así un versículo? Aquí Jesús en Juan 10, salud, les va a decir
a los fariseos, a los judíos específicamente, porque ellos no creen en él. Fíjense, Juan capítulo 10, el versículo 25, el 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: se los he dicho, ¿y no qué? No creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Y les da la razón por qué no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Ustedes no fueron llamados. Por eso no creen. Pero todo aquel que ha sido llamado por Dios, el llamado para esos que fueron elegidos por Dios, ese llamado es de manera irresistible. Por eso se llama que es un llamado eficaz. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos cuando Jesús, por ejemplo, llama a algunos de sus discípulos. ¿Quién se resistió? Ninguno. Ninguno. Ahora, varios estudiosos de la Biblia, a esta parte de Romanos 8, 28 al 30, le han llamado no solamente el llamamiento eficaz en esa primera parte, sino le han llamado la cadena de salvación. O sea, ¿cómo es el proceso en el que nosotros nos salvamos? O sea, todos sabemos que nos convertimos al escuchar el evangelio, ¿cierto? Todos sabemos. Ajá. Nadie puede creer en Jesús sin escuchar el evangelio, porque es ese evangelio el que hace que nosotros tengamos fe para salvarnos, pero necesitamos escuchar el evangelio. Ajá. Miren, Efesios capítulo 1, y voy a tratar de fundamentar todo esto en la escritura para que se nos quede muy, muy claro todo esto. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque nadie se puede salvar sin escuchar esa palabra de verdad. Y que Pablo dice, es el evangelio que produce salvación. Ajá. Nadie puede ser salvo si no escucha el evangelio. Ajá. Ahora, esa palabra de verdad hace que nosotros creamos. El texto es lo que está diciendo. Habiendo oído, y luego dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, fuiste sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ujú. Entonces, ok, somos llamados, escuchamos el Evangelio, eso produce fe en nosotros, creemos en Jesús y lo único que hacemos nosotros que hemos sido llamados es que es un llamado irresistible para nosotros. Para los que no son ovejas de Jesús, ellos van a escuchar el mensaje, pero no va a producir fe en ellos, no va a producir nada. Yo no sé cuántos de nosotros, y créanme que yo sé que a más de uno de nosotros nos ha pasado que le hemos predicado el evangelio a personas y de pronto decimos, es que son bien necios. Y a lo mejor hasta algunos de nosotros hasta nos enojamos. ¿A alguien le ha pasado? Yo, por ejemplo, sé que Rosita ha hecho mucho, le ha hablado de la palabra de Dios a sus vecinos, ¿verdad, Rosita? Y muchas veces, incluso hasta alguna ocasión, por ejemplo, con Ángel, ¿no? Que me decía un día, es que no entiendes. Y ciertamente, hermanos, o sea, nuestra labor es
hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque no sabemos a quiénes Dios ha llamado. Pero a los que ha llamado, ellos van a creer. ¿Por qué? Porque es un llamado irresistible para ellos. Ellos van a creer. Ahora, ¿por qué no todos se salvan? Porque ya lo leímos, no todos son ovejas del Señor. Nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio a todos. Dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Usted y yo no sabemos quién ha sido llamado por Dios, pero cuando ellos escuchen el evangelio, ellos van a responder y ellos van a decir, oh, eso es lo que yo necesito. Y eso va a producir fe en su corazón. Van a ser salvos, van a ser sellados con el Espíritu Santo. Hermano, yo le voy a decir algo. Sigamos predicando el evangelio. El Señor atraerá a aquellos que Él ya ha llamado, que Él ya los ha preparado. Sí, Julio. Ah, ujú. Porque acuérdense, dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermanos, nuestra labor es predicar el evangelio. Híjole, nadie se convirtió. Y es que no se preocupen, hermanos. No nos toca a nosotros convencerlos. Nosotros, nuestra labor, ¿sabes qué? Mira, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario porque tú y yo somos pecadores y necesitábamos un Salvador. Y hermanos, de verdad, eso nos debe de impulsar a evangelizar. ¿Por qué? Porque aunque nos frustremos de pronto y nosotros, créanme, algunos de nosotros, bueno, no sé si sea yo el único, pero a lo mejor a alguno de nosotros nos ha pasado de que a lo mejor, ay, es un necio y da ganas de agarrarlo a bibliazos, ¿verdad? En el amor del Señor. Pero, hermanos, nosotros no los vamos a convencer. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo convence, pues usted y yo lo vamos a agarrar a bibliazos cada vez que lo veamos y no se va a convencer. Ajá, no se va a convencer. Ahora, quiere decir que esos llamados por Dios no se van a resistir cuando escuchen el Evangelio. ¿Por qué? Porque, porque fueron escogidos por Dios, porque fueron predestinados por Dios. Regresemos ahí a Romanos 8. Y por eso, ¿se acuerda cómo le dije que le llaman algunos estudiosos a esta parte, a estos 3 versículos, la cadena de salvación? O sea, nos está explicando de algún modo Pablo cómo es que la gente o por qué la gente se salva. ¿Por qué en el caso de nosotros hemos sido salvados por Dios? Porque vean el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó. Los predestinó. Entonces, aquellos que han sido llamados, invitados por Dios, ellos han sido invitados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios los predestinó, porque Él los conoció. Ahora, en la Biblia encontramos muchas cosas y no sé si recuerdan, creo que hace 2 o 3 semanas hablé acerca de un concepto que se llama los decretos de Dios. ¿Se acuerdan? Que los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Es que Dios ha determinado cosas que sucedan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios determinó que sucedieran ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan que les mencioné
Cuando Adán y Eva pecan, Dios no se afligió y dijo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? No, él ya tenía un plan de salvación y ni siquiera porque el plan le falló, sino porque él sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a desobedecer el mandato. Y entonces Dios en su perfecta sabiduría y perfecto conocimiento de todas las cosas, él lo que hizo es, ok, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado como ese Cordero de Dios que iba a venir a dar su vida para perdón de pecados de toda la humanidad. Pero Dios lo determinó, es parte de los decretos de Dios. ¿Qué más sucedió? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, un versículo en Juan, si nos da tiempo, en el que dice la sabiduría que Dios ha destinado para aquellos desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, nosotros vemos en Apocalipsis, dice que algunos no están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Esos son los decretos de Dios. Es lo que Dios ha determinado que suceda sí o sí. Por eso es por lo que cuando nosotros vemos ese tipo de pasajes, por ejemplo, de Apocalipsis, donde dice aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, eso nos da a entender que los inscritos en el libro de la vida ya están inscritos desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay muchos versículos que dice que no es por nuestras obras, o sea, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque hemos sido llamados por Dios, hemos sido conocidos por Dios, hemos sido predestinados por Dios, hemos sido justificados por Dios y hemos sido glorificados. Ahora, pongamos atención al versículo 29 de Romanos capítulo 8. Y ponga atención a esas palabras que acabo de mencionar o a esos verbos, en qué tiempo están conjugados. Si se acuerdan ustedes, en una clase de español que nos dieron en la primaria, la conjugación de verbos. ¿Se acuerdan? Ok. Versículo 29, lo vamos a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿En qué tiempo están conjugados cada uno de esos verbos? Pasado, pasado, porque dice glorificó, llamó, conoció. Ajá, sí, porque ahí dice, y a los que justificó, también glorificó. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces son acciones ya hechas. Son acciones ya hechas. Ya fuimos justificados. Pero ojo, y tal vez para nosotros, voy hija, tal vez para nosotros nos cueste un poquito de trabajo entender sobre todo el último verbo. ¿Cómo que nos glorificó? No se supone que la glorificación es cuando nos vayamos con el Señor, porque Pablo escribe en Tesalonicenses, si no me recuerdo, en primera a los tesalonicenses, dice que cuando nos vayamos con el Señor, en ese momento nuestros cuerpos serán transformados, que es precisamente la glorificación, que nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados de tal manera que entonces, o sea, nosotros decimos, bueno, eso sucederá en el futuro, pero para Dios ya lo hizo. Sí, hija. Ujú. Ajá, ajá.
Ajá, sí, exactamente. En el idioma griego hay ese tiempo que se llama aoristo, que es algo consumado, pero aparte tiene una característica, ese tipo de tiempo, el tiempo aoristo en griego, creo que sí, así se llama tiempo aoristo, en el que tú solo recibes, pero no haces nada para realmente recibirlo. O sea, fuimos llamados, ¿y por qué? Porque a Dios así le plació. Fuimos conocidos por Dios. Ahora, alguien dirá, ¿cómo que conocidos? Pues no, Dios conoce todo y a todos. Y yo digo, sí, pero solo que a esos que conoció, habla de conocerlo de una manera íntima. A esos que conoció, los llamó, los invitó, pero a la vez los predestinó, o sea, les fijó un destino. A esos. A esos. Ahora, vuelvo a repetir, yo sé que para algunos de nosotros puede ser como es la primera vez que lo enseño todo esto. Y sé que nos puede costar trabajo, pero por eso estoy tratando de hacerlo, de explicarlo de la manera más sencilla. Y vuelvo a repetir, hermanos, créanme, si en algo se atoran, eh, eh, pregunten y voy a buscar la manera de explicarlo esto de la manera más sencilla posible. Ahora, en la Biblia encontramos que todo lo hace Dios, todo lo que hace Dios es por su voluntad, por su voluntad. En otras palabras, porque así le plació. Y esta misma idea, y vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y este versículo en especial, anoche que también lo estaba yo checando, yo digo, híjole, y vean, cómo es de que no es por nosotros, sino todo por Él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, es más, leamos desde el versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? No, sabes que tú no te desanimes, tú no te avergüences del Evangelio. O sea, tú sigue predicando, pero vea el versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó, ¿con qué? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, otra vez esa palabra propósito, conforme a su deseo, o sea, es su propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, recibimos la gracia antes, ni habíamos nacido. Por eso es salvación por gracia, porque no depende de nuestras obras. Solamente es que Dios te elige, te predestina, te llama, te ha conocido, te justifica y te va a glorificar. Tú ahorita, tú y yo todavía sabemos que estos cuerpos no están glorificados. ¿Quieres saber que no está glorificado? Agarra un martillo, date y verás que te va a doler. Y vas a decir, ay, no, sí, sí, sí me dolió. No tenemos cuerpos glorificados, pero para Dios ya pasó, ya fue. Y no depende ni de ti ni de mí, depende de Él. Y este versículo, ayer que lo estaba yo checando, digo, ay, caray, esa gracia nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Híjole, qué impresionante. ¿Saben qué, hermanos? Esto nos debe de llenar de gratitud al Señor. No depende de nosotros. Si usted se da cuenta, son muchos los pasajes en los cuales nos habla que no depende de nosotros, sino es su propósito, es su voluntad, es porque Él así lo quiso. Ajá. Entonces, desde la eternidad pasada, Dios decretó cosas que van a suceder sí o sí.
Y eso también nos debe llenar de esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo establecido por Dios, Jesús vino, nació de una virgen. Y sabemos que Él murió y resucitó al tercer día y ahora ascendió al cielo y ahora Él está sentado a la diestra de Dios, pero un día va a venir por nosotros. Y eso nos llena de esperanza, de fe, que un día va a venir. Porque si Él lo decretó, si el Padre lo decretó desde la eternidad pasada, no sabemos cuándo venga, pero Jesús viene. Y eso nos debe de llenar de esperanza. Ahora, entonces no depende de nuestras obras. Todo es por gracia y de acuerdo o conforme con su voluntad. Y créanme que necesitamos aprender mucho acerca de esos decretos de Dios, de esas determinaciones que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere ver otro pasaje? Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Si de pronto escucha así como que está relampagueando, es mi panza que tiene hambre, ¿eh? Hechos 4, 27 y 28. Y fíjense, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué? Habían determinado que sucediera. Hermanos, creo que entendemos que el Padre pudo haber librado a Jesús de esa cruz, ¿sí o no? Pero él ya lo había determinado, que él iba a sufrir, que Jesús iba a sufrir, no por los pecados de él, sino los pecados nuestros. El Padre tenía todo el poder, claro que sí, con un solo ángel podía. Es más, ¿se acuerdan que, por ejemplo, estando en la cruz, qué es lo que le dijo uno de los soldados? Baja de esa cruz y vamos a creer. Si eres hijo de Dios, podía mandar un ángel y lo sacaba aquí rápido. La escritura. Se tiene que cumplir la escritura. Lo que Dios ha determinado desde la eternidad pasada, se tiene que cumplir. Y se iba a cumplir. Iba a sufrir Jesús porque el Padre así lo determinó. Se iba a cumplir. Iba a ser entregado por Judas. Y Jesús lo llamó el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir la escritura, lo que Dios ya había determinado. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Vea otro decreto de parte de Dios. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Esa sabiduría oculta, pero la predestinó Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Pero ¿desde cuándo la predestinó? Antes de los siglos. Si se dan cuenta, de pronto el Nuevo Testamento ocupa diferentes maneras para llamar a la eternidad antigua. O sea, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Aquí, por ejemplo, dice desde antes de los siglos, pero se refiere a lo mismo, a eternidad pasada. Ajá. Y entonces, ahora, créanme que cuando nosotros vemos, y eso, de pronto estos términos nos pueden hacer como que
¿Cómo que eternidad pasada? Y ahora nosotros estamos en el año 2026. Un día va a venir Cristo y de pronto vamos a estar por la eternidad. O sea, hay una eternidad futura. Pero ojo, hermanos, como Dios no está atrapado en tiempo y espacio. Por eso es por lo que de pronto encontramos en la Biblia este tipo de expresiones. Nos conoció, nos llamó, nos predestinó. Para nosotros glorificar todavía no sucede, pero para Dios ya sucedió. Eclesiastés habla acerca de eso. Lo que no es, ya es. Y para nosotros así como que, a ver, Dios, barajéamela más despacio, ¿no? Porque si no, no entiendo. Pero eso es lo que dice la Escritura. Ahora, regresemos de donde partimos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque estos que fueron llamados, invitados, esos fueron conocidos por Dios. Vea que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció. Y esa palabra o este verbo conoció en esta parte de la escritura significa saber o conocer de antemano. Y yo sé, vuelvo a repetir, que todos sabemos que Dios conoce todas las cosas, porque es un atributo de Él. Ajá, que Él conoce todo. Todo lo pasado, todo lo presente, todo lo futuro, incluso todo lo posible. ¿A qué me refiero? Todo lo que pudo suceder, pero que no sucedió. Él lo conoce todo. Si Él no conociera algo, Él no sería Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quiere decir que si hay algo que Dios tiene que conocer, entonces Él no es omnisciente, que lo sabe todo. Por eso vuelvo a repetir, con ese entendimiento es que nosotros entendemos que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que Dios sabía incluso que Lucero, ese ángel que se rebeló contra Dios, se rebeló contra él, es desechado, pero cuando él se revela, Dios no dijo, híjole, ya se reveló ya se llevó a la cuarta parte o la tercera parte. Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no se quedó todo preocupado Dios y así como que, a ver, Miguel, a ver, Gabriel, ¿y ahora qué hacemos? No, no, o sea, Dios no le toma nada por sorpresa. Él conoce todo. Ajá. Él conoce absolutamente todo. Ahora, ese llamado, entonces es irresistible. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Y esto nos habla entonces cuando vemos este tipo de términos o de palabras que está en pasado, nos habla de un plan eterno divino. Porque solo a esos que conoció, a esos predestinó y por lo tanto los llamó. Ahora, es ahí en ese verbo que me quiero detener un poquito, en ese verbo conocer. Porque para nosotros conocer es de que, pues yo conozco a Rosita, yo sé que vive en solidaridad y yo he ido a su casa y siempre nos atiende súper bien y voy acá, voy allá, o sea, yo los conozco, ¿sí? Pero cuando se refiere que Dios nos conoce, es un sentido más amplio. Conoce absolutamente todo de nosotros, pero vuelvo a repetir, es que Él nos conoce íntimamente, o sea, porque tenemos una relación con Él. Por eso es que Jesús, vamos a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y veamos cómo algunos pudieron haber hecho milagros, haber visto o ser usados en cosas sobrenaturales,
pero nunca fueron conocidos por Dios. ¿Lo tiene? Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, algunos se van a presentar delante de Dios y van a sacar sus logros. Van a sacar sus credenciales. Ay, es que yo le hablé a medio mundo y yo eché fuera demonios y esto, aquello. Pero fíjense la respuesta en el versículo 23. Dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca los conocí, nunca. Ah, claro, él ya sabía perfectamente. Y él ya sabía que algunos iban a ser usados en cosas sobrenaturales, pero aún así no van a ser conocidos por Dios, o no son conocidos por Dios. Ujú. Porque hermanos, nosotros debemos de entender algo. Se trata de que Dios nos conozca, no que nosotros conozcamos a Dios. O sea, nosotros de pronto usamos esa palabra, ¿no? Voy a la iglesia porque voy a conocer de Dios. Y ciertamente ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero en realidad, en términos bíblicos, se trata de que seamos conocidos por Él. Porque a los que antes conoció, a esos predestinó, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos como cada vez que el Señor llama, su llamado es irresistible. ¿Quiere ver? Y Mateo capítulo 4, ahí atrás. Mateo capítulo 4, versículo 18. 18 al 22. Alguien que le pueda dar lectura en voz alta, por favor. ¿Qué es lo que vemos? Deja. Claro, ya los conocía y entonces los llama, los invita y ellos dejan todo. ¿Por qué? Porque para ellos fue un llamado irresistible. Ellos dicen, porque imagínense, ¿quién, por llamarlo así, en su sano juicio, ellos están trabajando? Jesús los llama y le dicen, vengan, a los primeros le dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice que dejaron al instante todo. En el caso de Pedro y Andrés, su hermano. Pero si usted se da cuenta, llama a otro par de hermanos que también eran pescadores, era Juan y Jacobo, y dice que estaban ahí con su papá. No solamente estos dejaron su trabajo, dejaron a su familia. Y dijeron, esto es, o sea, ese llamado fue irresistible para ellos. ¿Por qué? Porque incluso ahorita vamos a ver un poquito más adelante, Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver otro llamado. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer, por favor? Mateo 9:9. Y se levantó y le siguió. ¿Por qué? Porque ese llamado a esos que conoció, ese llamado para ellos es irresistible. Ahora, para algunos de nosotros nos cuesta trabajo en nuestra cabecita de pronto entender, bueno, ¿por qué no conocí a Jesús desde
que era joven o desde que era niño me hubiera evitado tantas cosas y esto, porque es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Hermanos, yo no sé si nosotros hemos meditado cuando se convierte el malhechor, uno de los malhechores que fueron crucificados al lado de Jesús. ¿Se acuerdan? Eran dos malhechores. Uno le injuriaba y el otro le decía, hey, espérate, nosotros estamos pagando por algo justo, pero él no. Y le dice el malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él en ese momento estaba reconociendo que no era cualquier hombre el que estaba crucificado al lado de él. Él estaba reconociendo que era el Mesías, que era el rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento, ese hombre recibe una palabra de Jesús que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque es en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, pero esos que fueron elegidos van a responder al llamado, van a reconocer a Jesús como el Salvador en el momento, tal vez antes de la muerte. ¿Por qué? Porque así Dios le plació. Ujú. Sí, Julio. Usa esto, al Señor. Así es. Y es que, de verdad, hermanos, o sea, ese llamado es irresistible en el tiempo del Señor, a la manera del Señor. ¿Se acuerdan que Pablo iba en camino a Damasco? Iba persiguiendo a los cristianos. Dice que iba con la gente de autoridad para que los arrastrara, para que los encarcelara, los maltratara. Y él va muy, ahora sí que como decimos, muy sácale punta, ¿no? Va persiguiendo a la iglesia y de pronto en el camino a Damasco se encuentra con ese resplandor. Ahora, me llamó la atención hace una semana más o menos que estaba yo leyendo esa parte. Era de día. Ese resplandor, imagínense cómo de haber sido. Porque de día es difícil que algo realmente digo, sí llega a pasar, por ejemplo, de pronto la luz del sol, el reflejo del sol en un parabrisas de un carro, pero imagínense el resplandor tan grande, tan extraordinario, o sea, yo no me lo puedo ni imaginar, pero si usted lo checa, era de día. Y Pablo está ahí y de pronto, y él mismo reconoce de una manera que no sabemos, pero lo intuimos por la palabra, es de que, ¿quién eres? Señor. No, le dijo, Señor. Y Jesús le dice, yo soy Jesús, aquí estoy. ¿Qué quieres? Diciendo qué. Y el matón, el perseguidor, ey, se le bajaron los humos, ¿verdad? Y luego, entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo se queda todo sumidito y dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque ese llamado es irresistible. Ese llamado no importa qué tan malo haya sido, no importa tu pasado, no importa cuán religioso eres, porque Pablo era religioso. Él dice, yo era fariseo de fariseos, yo fui criado a los pies de Gamaliel, o sea, yo no era cualquiera. Incluso algunos dicen que probablemente era miembro del Gran Sanedrín. El Sanedrín era la crema innata de la religión judía. No cualquiera estaba ahí. Y él estaba ahí. Pero ¿saben qué? En el momento, a la manera que Dios quiere, ¡pum!, nos llama en el momento determinado, le para los tacos a Pablo y tranquilo. Y rápido, sumidito, ¿verdad? Rápido se le bajaron los humos. ¿Por qué? Porque ese llamado
Es irresistible. Por eso Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Jesús le dice, ven y sígueme. No le dijo nada, no le dijo otra cosa. Inmediatamente Mateo dijo, sí, aquí estoy, al instante. Por eso dice la palabra al instante. ¿Por qué? Porque su llamado para esos que conoció es irresistible. Es irresistible. Y vuelvo a repetir, de pronto algunos de nosotros podríamos pensar, lo que pasa es de que más bien yo elegí al Señor y yo pude haberlo rechazado, pero soy bien inteligente, me puse abusado y yo, no, hermanos, no, créame. Y Jesús se los dijo muy claro a esos discípulos. Vaya conmigo a Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Hace calor o solo yo tengo calor? Sí, hace calor, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. Les dice claramente, ¿no? El Señor a sus discípulos, ustedes no me eligieron, yo fui quien los elegí. Pero además, no solamente los he elegido para que lleven mucho fruto. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras incluso que nosotros podamos hacer, no es por nosotros, sino es por la voluntad de Dios. Es porque Él así lo quiso. Las buenas obras que nosotros podemos hacer es solamente estamos cumpliendo el plan de Dios. Lo que Él determinó para nosotros. No hay nada extraordinario de nosotros, en nosotros, hermanos. No, es que yo pongo las manos sobre los enfermos y ellos sanan. No te jactes, no eres tú. No te jactes. ¿Quieren verlo en la palabra? Efesios capítulo 2 10. O sea, de verdad, hermanos. No, es que la unción que yo traigo y que los demonios se van y que no te... ¡Ey, ey! Cálmate tú. Efesios capítulo 2 versículo 10. Y por eso quise ligarlo con esto de Juan, en el que dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, pero los elegí también para que lleven mucho fruto. Y vean Efesios 2:10. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Ujú. Tiempo atrás. Lo único que estamos haciendo es cumpliendo su voluntad. Ajá. Lo único que estamos haciendo es cumplir su voluntad. Por eso, hermanos, el que sea uno usado por Dios, ¿de qué te jactas si no es tuyo? Si no es gracias a ti. Por eso, ¿se acuerdan que la última sola es solo a Dios la gloria? Solo a Él. Es que tengo unción para predicar. Gracias a Dios. Pero no es por ti. Ujú. Todo. Ujú, exactamente. Y entonces vemos cómo es de que Jesús les dice claramente a sus discípulos, no me eligieron, sino que yo los elegí. No, ujú, exactamente. Porque, porque dice que todos oyeron la voz, pero no vieron, o sea, nadie. Pero solo a él lo llaman. Pero qué curioso, que cuando, es más, vamos ahí a Hechos 9, para no inventar. Hechos capítulo 9, versículo 10.
Bueno, el 8 para que veamos qué pasó con Saulo después. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Alguien más estaba con él. Ajá. Versículo siguiente, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios conoce todo. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vean, es que Dios conoce todo. Le está diciendo el plan, le está diciendo esto es lo que va a pasar. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, y vean el lado humano de Ananías, a pesar de que escuchaba la voz de Dios, pero dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Estás seguro que es él? Ah, no, eso no dice, ¿verdad? Pero lo podemos entender. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y vean la respuesta del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Andaba persiguiendo. Ahora él va a ser el perseguido. Ajá. Pero eso cuando lo determinó Dios, desde más antes. A Ananías solamente le dijo, esto es lo que va a pasar. Este es el instrumento escogido. A este yo lo llamé, por eso no se me pudo resistir, por eso es por lo que él obedece, él va a obedecer y ¿qué crees? Va a sufrir por causa de mí. Es que toda la gloria se la lleva el Señor, toda la gloria se la lleva el Señor. Por eso, hermanos, de verdad, cuando alguien de pronto diga, ay, pues gracias a Dios por mis dones y talentos para la gloria del Señor, ¡ey! Una cachetada guajolotera para que entienda, no es tuyo, no es tuyo, es que Dios ya lo quiso así. Tú lo único que estás haciendo es cumpliendo lo que Dios sí. Mm, ¿Cómo me gusta ese pasaje? Cuando los discípulos van, fueron enviados por el Señor y regresan gozosos, ¿verdad? El Señor les dice, hey, tranquilos, ustedes tienen que decir lo que debíamos hacer, eso hicimos. Siervos, inútiles, somos. Siervos inútiles porque queda extraordinario si Dios ya lo dispuso todo. Entonces, ¿para qué te jactas? ¿No? ¿Para qué te jactas? Si lo único que estás haciendo es lo que Dios dijo que harías, punto. Ujú. Cuando uno entiende esto, no queda en tu cabecita la vanagloria, en la soberbia, no queda. No, es que Dios, a veces hay personas que se ponen muy espirituales, ¿no? Es que Dios me está abriendo puertas para un ministerio mayor y yo estoy entendiendo, tranquilo. Es el plan de Dios que se está llevando a cabo. Nada más, nada más. Exacto. Vamos la última cita, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Hace, hace unos años, que fue cuando empecé a estudiar y empecé a descubrir esto en la escritura, y empecé a entender un poquito acerca de esto, y ya después, a la hora de checar algún material en YouTube, ya entendí mucho mejor a través de otros maestros de la palabra que explicaban esto y yo digo, wow, o sea, Señor, se me abre el entendimiento con esto, entiendo el plan de salvación, entiendo el evangelio, entiendo quién eres tú de una manera diferente.
Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Es más, vamos a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por cierto, hermanos, antes de seguir, los hijos de Dios estamos benditos, no hay maldición sobre nosotros. Esto es lo que dice el texto, ¿sí o no? Nos bendijo con toda bendición espiritual. No tenemos que ir a un lugar que nos quite nuestras maldiciones. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Él, Él ya nos bendijo. Ya somos bendecidos. Ajá. Somos bendecidos. Ujú. Versículo 4. Aquí viene una de las bendiciones. Según nos escogió. Por eso Jesús le dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Según nos escogió, y fíjense, en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Ni habíamos nacido, y ya nos había escogido. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Él así lo quiso. Yo siempre lo comparo. Digo, si de pronto alguien va a mi casa y me dice, ¿por qué pintaste tu casa en lo exterior de azul? Pues porque es mi casa y porque así yo quise. ¿A quién le tengo que pedir permiso? Es lo mismo que Dios puede decir. ¿Por qué elegiste? Porque a mí me place. Porque a mí me place. ¿Y quién se le puede oponer? Si Él es el Dios altísimo, quiere decir que no hay otro más alto que Él. No hay otro más grande que Él. No hay otro más poderoso que Él. No hay otro más sabio que Él. Así le plació. Así suceden las cosas. Ujú, ujú. Se imaginaron ellos que les iba a pagar más, pero en esa historia, en esa parábola, todos están, pues ellos les pagó un denario, entonces a nosotros. Y Jesús, ¿qué es lo que cuenta en esa historia? Si yo quiero pagarles así, ¿a ti qué? ¿Tú qué te metes con lo mío? Es lo mío. Ajá, exacto. Es injusto. ¿Por qué? Yo llevo 40 años en el Evangelio y él acaba de llegar. Así le plació. ¿A ti qué? ¿Verdad? ¿A ti qué? Claro. Ahora, entonces queda claro, ¿no? Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, que quiere decir que nos declaró justos ante el Padre, aunque todo nos acusaba. Hermanos, un miércoles voy a enseñar acerca de eso de justificación. Verán, ese día, híjole, de verdad es algo que nosotros tenemos, se nos tiene que quedar grabado eso, pero además nos glorificó. Eso quiere decir que nuestra salvación es segura, porque ya se llevó a cabo. Porque si eso no es cierto, entonces Dios mintió y eso es imposible. Eso es lo que dice la Biblia, porque es imposible que Dios mienta. Ahora, versículos 4 y 5, bueno, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y dice el versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Eso quiere decir que ya es una acción realizada. Y pongamos atención, porque algunos dicen que es el hombre quien elige a Dios
Pero si es que eso es cierto, hermanos, este versículo no tiene sentido, porque dice que Él nos escogió, nos escogió, porque si Dios nos escogió, la salvación es segura y no hay manera de perderse. Ahora, no por nosotros, acuérdense, sino por Él. Porque si la salvación dependiera de nosotros, después de que nos las dio, a los 5 segundos ya la perdimos. ¿Por qué? Pues porque nosotros, digo, si Adán y Eva no pudieron obedecer un mandato, ¿a poco nosotros somos mejores que ellos? No, la perderíamos inmediatamente, hermanos. Ahora, versículo 11. En él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, otra vez esa palabra, propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque a él le plació. Si es que el hombre escoge a Dios, esta parte de la escritura no tiene sentido. Y algún día escuché, y lo he dicho aquí, algunos de nosotros, tal vez porque nos falta información, conocimiento de la palabra de Dios, a veces nosotros podríamos pensar, no es que es el hombre el que elige a Dios, el hombre es el que decide rechazar o puede rechazar a Dios. Bueno, ya vimos, aquellos que han sido conocidos por Dios, ellos, Dios los está llamando y cuando ellos escuchen el llamado que es a través del mensaje del Evangelio, ellos van a creer. Ellos se van a convertir al Señor y ellos tienen segura una justificación y una salvación segura en Dios porque no depende de ellos. No fueron llamados conforme a sus obras, sino por pura gracia. Y recordemos, según segunda de Timoteo, y que ya lo leímos, capítulo 1, versículo 9, esa gracia nos fue dada desde antes del tiempo de los siglos. Porque si el hombre escoge a Dios, entonces, cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio y cree, entonces pareciera que Dios andaría con una libretita anotando los nombres de los que están inscritos en el libro de la vida. Eso no es cierto, porque esos nombres están desde antes de la fundación del mundo. Lo único que está, Dios, ya llegó, aquí está, nada más. No sucede otra cosa, porque Dios no es un abonero con su lista, así como que, ay, este me debe, ay, no, y algunos hasta lo hacen más dramático, es que acepta a Jesús porque Él prefiere estar, contigo que sin ti, que no se, ay, cálmate, eso no es cierto. Claro, Dios es Dios y Él es pleno, aunque no existiera nada, Él es pleno, Él es Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nada absolutamente de nosotros. Primeramente Dios, vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Porque vuelvo a repetir, es la primera vez que lo enseño aquí en la iglesia, porque a mí me interesa mucho que entendamos por qué somos una iglesia bíblica reformada. Este es el ancla, que entendamos ahora. Este es el ancla de la teología, pero obviamente todo está basado en la escritura. Ajá. Todo está basado en esto. Ajá, que nosotros hemos abrazado por fe y sin duda vamos a llegar a entender que incluso la fe es un regalo de Dios. Nosotros no, por más que nosotros digamos, es que yo tuve fe, es que esa te fue dada, porque dice Hebreos que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el que te la da. Él es el que produce la fe. ¿A través de qué? Dice Romanos capítulo 4, no, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo produce fe Dios en nosotros? A través de oír la palabra. La palabra de verdad, como dice Efesios
1 que ya lo leímos. Necesitamos tanto aprender, hermanos. Y de verdad que yo no sé a ustedes, pero para mí este tipo de mensajes se me hace así, wow, que Dios, es como si yo me sentara y ahorita que tengo mucha hambre, me sentara yo y dijera, ay, un plato de pozole, aleluya. Y a Jamie también hasta los bigotes se lamió. No sé a quién más tenga su platillo preferido de pozole, pero... Ah, claro, que también te gusta, ¿verdad? Ay, pues, ojalá y que Dios les hable y que inviten al pastor para que pozole, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios, hermanos. Cuando nosotros estudiamos esto, apreciamos más la gracia, la misericordia de Dios hacia nosotros. Porque había una condena de muerte sobre nuestra cabeza, pero Él nos ha librado por pura gracia y misericordia. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo. Tu palabra dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Jesús nos dio vida. Señor, tanta misericordia y tanta gracia, no la podemos entender, tanto amor. No es por obras para que nadie se gloríe, por tu voluntad. Es para tu gloria. Señor, ni siquiera las buenas obras es porque seamos muy capaces o muy ungidos, porque así te place. Más bien debíamos de decir, siervos inútiles son. No nos queda más que agradecer y admirarte, admirar tu gracia, admirarte a ti, Señor, y tener un deseo por conocerte más, por obedecerte más, por amarte más, por servirte más, Señor. Gracias de verdad, gracias, gracias. Te amo con todo mi corazón, Señor. Ni siquiera ese amor que yo pueda decir que tengo hacia ti proviene de mí, Señor. Que dice tu palabra, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por eso podemos decir solo a Cristo la gloria, solo a Cristo la gloria, solo a Él sea la honra y la gloria. Gracias, amado Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Por mí y sin merecerlo dio su sangre carmesí. Las voces de un